Buenas noches, queridos hermanos. Una cordial bienvenida para todos ustedes. Qué gusto poder estar nuevamente transmitiendo el programa de la Palabra de Dios el día de hoy, miércoles. Como cada 8 días lo estamos haciendo, así que nos alegra mucho saludarles, amados hermanos. Bienvenidos. Que Dios sea hoy bendiciendo sus vidas y hablando a sus corazones como siempre lo hace cuando abrimos y estudiamos su santa y gloriosa palabra. Reciban una cordial bienvenida a todos los que ya están conectados y vamos a disponer nuestro corazón en oración de una vez para poder entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Mientras se conectan, reporten su sintonía y háganos saber que están conectados para que nuestro espíritu se anime, porque la razón de predicar la palabra de Dios son ustedes. El objetivo es edificar sus vidas y consolarnos y animarnos con las enseñanzas de la gloriosa palabra de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a orar, inclinen su rostro y dispongamos nuestro corazón en oración. Padre Santo, damos gracias a ti en esta hora de la noche por permitirnos reunirnos una vez más a través de este medio de comunicación para meditar en tu santa y en tu gloriosa palabra. Elevamos nuestro corazón a ti, Padre amado, y te pedimos que seas tú, Señor, dirigiendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestro corazón para recibir tu enseñanza. Que tu palabra hable, que tu palabra confronte, que tu palabra consuele, que tu palabra nos exhorte a vivir conforme a tu voluntad. Elevamos nuestro corazón a ti, Señor, porque solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes bendecirnos, solo tú puedes darnos la gracia de poder entender y comprender todas las cosas que están reveladas en tu libro. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nosotros confiamos en eso que tú nos enseñaste, que enviarías el Espíritu Santo y Él nos enseñaría y nos indicaría todas las cosas que hemos de creer y cómo entender tu verdad que está escrita. Así que bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana que está conectado en esta hora de la noche y háblales a su corazón. Y toma mis palabras y mis pensamientos y guíame para enseñar lo que es justo y recto delante de tus ojos. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, entonces hoy vamos a continuar con el estudio de los Salmos. Damos la bienvenida a nuestro hermano Alexander Ruiz, también que se conecta cada miércoles fielmente para meditar en la gloriosa palabra de Dios. Damos también la bienvenida a Laurita Caicedo desde Bogotá, que está conectada, a nuestra hermana Pilar Quiñones, también bienvenida, hermano Alfredo Rincón, hermana Chelita Borges, hermana Yané Orjuela, bienvenida, que Dios les hable a su corazón esta noche, a ustedes y a todos los demás hermanos que están conectados. Vamos entonces a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Así que les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 13. Salmo número 13. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer este precioso salmo en el cual vamos a meditar el día de hoy. Salmo 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová,
porque me ha hecho bien. Amén y amén. Así que este será el Salmo número 13 en el cual vamos a meditar. Solo tiene 6 versículos. Es un salmo muy corto, pero que tiene una gloriosa enseñanza. Este Salmo 13 es muy significativo y de mucho provecho para nuestra vida como creyentes, porque revela el clamor intenso al Señor de una persona en momentos de extrema y larga aflicción, en el cual siente que Dios no le escucha y que le ha abandonado. Sin embargo, en esos oscuros y difíciles momentos donde no veía la luz, donde todo estaba oscuro y no veía ningún aliento ni ninguna esperanza, el salmista decide confiar en la misericordia de Dios, alegrarse en su salvación y alabarle porque Dios le ha hecho bien. Así que más o menos esa es la temática del Salmo número 13. La enseñanza para el día de hoy lleva por título ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? El Salmo lo podemos dividir en 3 partes. En primer lugar, en los versículos 1 al 2 podemos ver la impaciencia del justo ante el silencio de Dios. La impaciencia del justo ante el silencio de Dios. En segundo lugar, en los versículos 3 y 4, podemos ver la apelación del justo ante Dios. La apelación del justo ante Dios. Y en tercer lugar, en los versículos 5 y 6 podemos ver la confianza del justo ante Dios. La confianza del justo ante Dios. Entonces esos serán los 3 encabezados de nuestro bosquejo para la interpretación del Salmo. La impaciencia del justo ante el silencio de Dios, la apelación del justo ante Dios y la confianza del justo ante Dios. Veamos nuestro primer punto, la impaciencia del justo ante el silencio de Dios. Lean conmigo los versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Amén. Vemos en estos 2 versos que acabamos de leer 4 preguntas retóricas cuestionadoras. Yo las llamé así. 4 preguntas retóricas cuestionadoras que el salmista en su difícil prueba hace al Señor. Observen cuáles son esas 4 preguntas cuestionadoras. En primer lugar, en el versículo 1 el salmista dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Esa es la primera pregunta retórica y cuestionadora que el salmista hace a Dios. En segundo lugar, la segunda pregunta retórica y cuestionadora es, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esa es la segunda pregunta retórica cuestionadora. En tercer lugar, vemos otra pregunta retórica y cuestionadora. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y hay una cuarta pregunta retórica cuestionadora. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Sobre mí. Entonces, hay una palabra, como ustedes pueden ver, que se repite en cada pregunta. Y esa palabra es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta expresión ¿hasta cuándo? Indica
lo interminable y lo largo que le parecía al salmista la prueba por la que estaba pasando, donde se pone de manifiesto también el profundo anhelo de una respuesta divina para salir de la situación desesperante que estaba viviendo el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? A él le parecían eternos los días y las horas en esa prueba difícil que estaba pasando. Anhelaba salir de allí. Y por eso vemos 4 veces la expresión ¿hasta cuándo? Queridos hermanos, hay momentos tan difíciles en nuestra vida que quisiéramos pasar esos momentos de manera rápida y pronto, que pasaran lo más rápido posible, porque son momentos muy difíciles, pero que en realidad se vuelven interminables y nos parece que el tiempo no pasa y que el Señor no escucha ni responde nuestras oraciones en esas difíciles situaciones. Así, en esas circunstancias está el salmista. Al salmista le parece que Dios no escucha su clamor. Al salmista le parece interminable esa prueba y esa situación que está viviendo, y por eso dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Está desesperado, quiere salir de esa situación. Echemos una mirada a cada pregunta que hace el salmista en estos 2 primeros versículos. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? El salmista, en su angustia, que no sabemos cuál era la angustia por la que estaba pasando, por largo tiempo había clamado a Dios por su ayuda y Dios no le había respondido. En consecuencia, se sentía olvidado por el Señor y le parecía que no lo escuchaba y que lo había olvidado para siempre. Por eso dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Al salmista le parecía que Dios ya lo había olvidado, que ya no le interesaba y que no se acordaba de él. La segunda pregunta es, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Al salmista le parecía que Dios había escondido su rostro de él, y el rostro de Dios en la Biblia representa la benevolencia y bendición y misericordia de Dios sobre sus hijos. Eso representa el rostro de Dios en la Biblia, benevolencia, bendición y misericordia sobre sus hijos. En otras palabras, por lo difícil y largo de la prueba, el salmista se llenó de impaciencia a tal punto que le parecía que Dios ya no era benevolente y misericordioso con él, que había escondido su rostro y no quería saber nada de él, y que él se había convertido en su enemigo. Así estaba el salmista. Por eso él dice, ¿hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo volverás a ser benevolente y misericordioso y compasivo conmigo? Es lo que quiere decir el salmista. Observen lo que dice Números 6, 24 al 26 acerca de lo que significa el rostro de Dios. El salmista no se sentía en estas condiciones de lo que significa el rostro de Dios para su vida. Números 6, 24 al 26 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal que hizo Moisés sobre el pueblo de Israel. Y en esta bendición sacerdotal, Moisés le dice al pueblo, Jehová te bendiga y te guarde, porque solamente la bendición y la protección vienen de Dios. Luego dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Moisés pide para el pueblo de Israel que Dios haga resplandecer su rostro. Hacer resplandecer su rostro era
que Dios tuviera misericordia de el pueblo de Dios. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hacer resplandecer el rostro sobre la nación de Israel era que Dios les diera paz, que Dios les diera misericordia y los guardara de sus enemigos. Y precisamente eso era lo que no estaba sintiendo el salmista. Él no sentía que Dios lo estuviera guardando. Él no sentía que Dios tuviera de él misericordia. Y él no tenía paz porque estaba atribulado y angustiado. Y por eso es que él dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Por qué no sentía paz? ¿Por qué no sentía la misericordia de Dios? Y porque no se sentía guardado ni protegido por Dios. Así estaba el salmista en esta condición. Como a veces también nos sentimos nosotros. A veces nosotros no sentimos paz, no sentimos que Dios sea misericordioso, no sentimos que Dios nos guarde, nos proteja. A veces nos sentimos desamparados. ¿Por qué será? Porque a veces Dios nos pasa por esas situaciones con un propósito, queridos hermanos. Entonces, el salmista estaba en esta difícil situación y por eso hace esta pregunta retórica y cuestionadora. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En Job, capítulo 13, versículo 24 dice, Job 13, 24, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Así que cuando la Biblia habla del rostro de Dios y que Dios no hace resplandecer el rostro sobre nosotros, está indicando que Dios no está teniendo misericordia de nosotros, ni nos está dando paz, ni nos está protegiendo. Aquí en Job dice, ¿por qué escondes tu rostro de tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Así que hermanos, esa era la situación que estaba viviendo el salmista en la tribulación que estaba pasando. Y hay una tercera pregunta que está en el verso 2 del Salmo 13. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Esa es la tercera pregunta cuestionadora. El salmista dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? El salmista, bajo la presión de la prueba, cada día ponía consejos o cavilaba en su corazón con tristeza cómo salir de la angustia y no podía hacerlo. Y esto lo entristecía profundamente porque él trataba de salir de esa situación en la que estaba, pero no podía. Ponía consejo en su corazón, planeaba, intentaba, cavilaba en su corazón con tristeza cómo salir, pero no podía salir de la angustia en la que él estaba. Amados hermanos, una cosa es cierta, el Señor nos permite experimentar estas cosas para enseñarnos que por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias estrategias no podemos salir de las tribulaciones en las que Dios mismo permite que estemos. Necesitamos la ayuda de Dios para salir de los problemas en los que estamos. Y por eso Dios nos permite pasar por esas angustias para que nuestra única esperanza y nuestra única solución y nuestra única ayuda sea Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos salir de las angustias, no podemos salir de los problemas sin la ayuda de Dios, queridos hermanos. Observen lo que dice el Salmo 37, versículos 1 al 5. Salmo 37, versículos 1 al 5. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Amados hermanos, es muy importante nosotros ver cómo David se impacientó. Y en eso es que nosotros debemos centrarnos en esta cuarta pregunta que hace el salmista a Dios. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo?
La tercera es: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Cada día el salmista procuraba salir de las angustias y de las preocupaciones y de las tribulaciones en las que estaba. Y en esta cuarta: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? El salmista se consideraba ignorado, olvidado por Dios, y ya no soportaba más que fuera humillado y su enemigo enaltecido. Y esto, por supuesto, le produjo impaciencia y le parecía que Dios lo había abandonado a su propia suerte. Por eso dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Los enemigos triunfaban y él estaba derrotado. A él le parecía humillante esa situación y por eso le pide a Dios que ya no más, que no permitas que su enemigo se enaltezca sobre él y lo humille. Y entonces es ahí donde citamos el Salmo 37, 1 al 5. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Gloriosas palabras que hemos leído en este precioso y maravilloso salmo. Lo primero que dice el verso 1 del Salmo 37, en concordancia con lo que está sintiendo en el Salmo 13, es: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. En el Salmo 3 el salmista estaba preocupado, angustiado y atribulado porque sus enemigos se habían enaltecido, porque sus enemigos, perdón, sus enemigos estaban triunfando sobre él, lo estaban humillando. Pero el salmista debe tener esta confianza, no impacientarse a causa de los malignos, ni tener envidia de los que hacen iniquidad, porque estos malignos, estos enemigos suyos, como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Ese será el fin de todos aquellos que no obedecen a Dios, aunque brillen y reverdezcan por un tiempo, tarde o temprano se secarán y se cortarán como la hierba y serán echados al fuego. Mas el que espera en Jehová, mas el que confía en Dios, reverdecerá y permanecerá para siempre. Aquí es muy importante hacer una reflexión. Una de las virtudes que más nos hace falta, amados hermanos, es la paciencia. Y la única forma de aprender a ser pacientes es pasando por largas pruebas y por largas dificultades en las que Dios parece ser indiferente a nuestro sufrimiento. Hermanos, nosotros nunca aprenderemos a ser pacientes si no estamos pasando por pruebas. Es a través de las pruebas que aprendemos paciencia, que crecemos en paciencia. Sin pruebas no seremos pacientes, no tendremos la virtud de la paciencia. Así que David está siendo aquí pasado por pruebas para que aprenda a ser paciente. Él está desesperado y él quiere que Dios le responda ya, porque su aflicción ha sido larga. Y por eso él dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me responderás? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? David está pasando por el fuego de la prueba. Está pasando por allí porque Dios quiere enseñarlo a ser paciente y a confiar en Él cada día. Recordemos, amados hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que en nosotros
ha de manifestarse. Bien, queridos hermanos, habiendo considerado nuestro primer punto, es decir, la impaciencia del justo ante el silencio de Dios, ahora pasemos a nuestro segundo punto, la apelación del justo ante Dios. Versículos 3 y 4. La apelación del justo ante Dios. Dice el versículo 3 y el versículo 4. Respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalare. Amén. Entonces vemos aquí la apelación del salmista. El salmista en su angustia apela a Dios en busca de ayuda y de luz en medio de la oscuridad de las pruebas que está pasando y que está viviendo. Pide a Dios que lo mire y responda a su clamor. Dice en el verso 4. El verso 3, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Entonces, la expresión alumbra mis ojos es una metáfora que sugiere que el salmista necesita la guía y el entendimiento de Dios para evitar el desespero y la muerte espiritual. El salmista sabe que si Dios no lo ayuda, dormirá de muerte, es decir, morirá espiritualmente. Y es que eso es verdad. Si nosotros no somos ayudados por Dios, si Dios no está unido a nosotros, nosotros morimos espiritualmente, porque la vida está en Él. Nosotros dependemos de Él. Y por eso el salmista pide que alumbre sus ojos para que no duerma de muerte, es decir, que le alumbre el entendimiento, que le haga ver, que le haga comprender, que le haga saber qué debe hacer, que él necesita la guía y el entendimiento de Dios para evitar el desespero y la angustia y no morir espiritualmente en esa tribulación por la que él está pasando. Es por eso que en Juan 6:63 Jesucristo dijo, Juan 6:63 dice la palabra de Dios, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amados hermanos, sin la ayuda de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Porque aquí Cristo dice que el Espíritu es el que da vida. Si el Espíritu Santo de Dios no nos da vida, nosotros no nos podemos dar vida a sí mismos. La carne para nada aprovecha. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, vivimos en las obras de la carne y las obras de la carne para nada aprovechan. Para lo único que sirven es para enviarnos al infierno. Pero el Espíritu Santo es el que da vida. Y las palabras, dice Dios, por boca de Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que nosotros debemos leer la Biblia, la palabra de Dios, porque estas palabras que Dios nos ha dado son espíritu y son vida. Sin la palabra de Dios no tendremos el conocimiento de Dios ni la vida eterna que el Señor nos da. Así que, cuán importante es entender, pido disculpas por favor, cuán importante es entender que solo a través del Espíritu de Dios podemos tener vida, porque nosotros, a nosotros mismos, no podemos darnos vida. En el Salmo 18, versículo 28, dice la palabra de Dios, Salmo 18, 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas. El único que puede alumbrar nuestro entendimiento, alumbrar nuestra lámpara, alumbrarnos en medio de las tinieblas en las que estamos, cuando estamos en pecado o en medio de la tribulación y vemos que no tenemos salida, es nuestro Dios por su Santo Espíritu y su santa palabra.
porque las palabras de Dios son lámpara que alumbran en lugar oscuro. Sus palabras son antorcha, sus palabras son vida. Ellas son las que resplandecen en medio de las tinieblas y nos hacen entender la verdad de Dios y saber quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y quién es el Padre. Las palabras de Dios nos pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el salmista pide a Dios que alumbre sus ojos para que no duerma de muerte. Él sabe que si Dios no lo alumbra, que si Dios no lo guía, que si Dios se aparta de él morirá. Él morirá, no tendrá remedio, porque él sabe que Dios es la vida, que Dios es la fuente de la sabiduría y en él está todo bien. Y por eso pide que alumbre sus ojos para que no duerma de muerte. Y en el verso 4 de nuestro salmo dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. En este verso 4, el salmista en su oración apela a Dios, poniendo de manifiesto que si no recibe su ayuda, sus enemigos se regocijarán al verlo caer. En consecuencia, él quiere evitar que sus adversarios se jacten de haberlo derrotado y desea mantener su integridad y testimonio de que Dios es su guardián y Dios es su protector. En otras palabras, en el fondo el salmista lo que desea es la gloria de Dios, que la gente no diga, mire, el Dios en el cual él confiaba, el Dios del cual él decía que era su protector, lo ha abandonado y no lo ayuda. Entonces el salmista está clamando aquí para que lo libre del poder de sus enemigos, para que ellos no se jacten ni se burlen diciendo, mire, el Dios que lo guardaba ya no lo guarda, lo desamparó y ahora estás totalmente derrotado. Es por eso que en el Salmo 25, versículos 1 al 2, dice lo siguiente. Salmo 25, 1 al 2. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. El salmista sabe que solamente Dios puede ayudarlo y librarlo de sus enemigos. Por eso dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Es decir, a ti oraré. ¿Qué debes hacer tú cuando estés en problemas y en situaciones difíciles? Levantar a Dios su oración, levantar su alma a Dios, elevar una plegaria de todo corazón al Creador y decirle, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y Él es el que no va a permitir que nuestros enemigos se enseñoreen de nosotros. No va a permitir que quedemos avergonzados. Por eso hoy debemos clamar al Señor que no permita que el pecado se enseñoree y que el nombre de Dios sea blasfemado y que digan, mire ese cristiano, mire cómo está viviendo, mire cómo lo volvió al pecado. Dios, ten misericordia de todos nosotros, los hijos tuyos. No permitas que el enemigo, el diablo y el pecado se enseñoreen de nosotros. Tú venciste y derrotaste la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Ayúdanos a confiar en ti y a estar confiados de que el pecado y Satanás no tienen poder para esclavizarnos ni dominarnos, porque tú venciste en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos libertad. Por eso mismo Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No seamos avergonzados, Señor. Ayúdanos y fortalécenos en medio de las dificultades que estemos pasando. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la confianza del justo en Dios. Versículos 5 y 6. Dice así, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien.
Amén. Qué palabras tan maravillosas las que da el salmista al final de este salmo. La sección final de este salmo revela un importante cambio en la actitud del salmista. De la impaciencia por no recibir respuesta a su clamor en medio de las dificultades y las pruebas, y de la preocupación del triunfo y de la burla de sus enemigos sobre él. En otras palabras, cuando todo parece estar perdido, el salmista decide tres cosas maravillosas que están reveladas en estos dos versículos. Decide hacer tres cosas. En primer lugar, decide confiar en la misericordia de Dios. En segundo lugar, decide alegrarse en la salvación del Señor. Y en tercer lugar, decide alabar o cantar al Señor en medio de la aflicción. Entonces, podemos ver la primera. El salmista decide confiar en la misericordia de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está viviendo, dice, mas yo en tu misericordia he confiado. El salmista, a pesar de lo que está viviendo, de las pruebas y las dificultades, donde no ve luz, decide confiar en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa que Él tiene compasión de nosotros y que Él no nos da el pago que merecen nuestros actos, sino que se apiada de nosotros y nos ayuda. El salmista decide confiar en la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, el salmista decide confiar o alegrarse en la salvación del Señor. Miren lo que dice el versículo 5. Mi corazón se alegrará en tu salvación. El salmista decide alegrarse en la salvación del Señor. Amados hermanos, aunque pasemos lo que pasemos, aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo, aunque estemos en peligro de muerte, alegrémonos en la salvación que hemos recibido. Porque ya sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Así que Cristo murió y pagó por nosotros para hacernos de Él. Así que no importan las situaciones difíciles y las pruebas y las dificultades que estemos viviendo. Alegrémonos en la salvación, porque esas dificultades, esas pruebas, esas tribulaciones pronto pasarán y la salvación no dejará de ser. La salvación permanecerá para siempre, porque la salvación es la vida eterna, no es una salvación temporal. Alegrémonos en la salvación, aunque venga lo que venga y pase lo que pase. Tomemos la decisión de alegrarnos en la salvación del Señor y de confiar en su misericordia, como lo está haciendo el salmista aquí. Pero hay una tercera cosa que decide hacer el salmista, y es alabar o cantar al Señor en medio de la aflicción. Verso 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista en medio de la tribulación, en medio de la desesperación, en medio de la oscuridad de la prueba, decide cantar a Jehová porque Dios le ha hecho bien. Amados hermanos, es verdad que es muy difícil cantar y alabar al Señor cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, por dolores y angustias. No se nos ocurre cantar ni alabar al Señor. Pero aquí el salmista decide cantar a Jehová en medio de esa situación que él está viviendo, en medio de esa situación que él está pasando. Decide cantar al Señor, cantaré a Jehová. ¿Y por qué decide cantar al Señor? Porque Dios le ha hecho mucho bien. Le ha dado su salvación y ha tenido de él misericordia. Por eso decide cantar al Señor. Y así usted y yo, amados hermanos, debemos alabar al Señor, cantar a Él en medio de las dificultades, en medio de su enfermedad, en medio de la difícil situación económica que esté pasando, en medio del familiar que está de pronto con cáncer y que está desahuciado. Cantemos y alabemos al Señor. Parece incoherente, pero es lo que debemos hacer, porque un día
tarde o temprano vamos a morir. Y nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar solo en Jesús. Y Él nos ha salvado. Él dio su vida para comprarnos y hacernos de Él. Así que eso es más valioso y de más estima y de más alegría que cualquier cosa. Sé que no es fácil estar enfermo, sé que no es fácil pasar por angustias y tribulaciones, pero debemos alegrarnos en Dios. Debemos confiar en su misericordia, debemos alegrarnos en su salvación y debemos cantarle a Él porque Él nos ha hecho muy bien. Estas tres cosas entonces las hace porque el salmista entendió que Dios le ha hecho bien. En otras palabras, el salmista entendió que aunque pasara lo que pasara, Dios sería su Salvador y guiaría sus pasos más allá de la muerte. Aunque andara en valle de sombra de muerte, Él estaría con él. Y esa debe ser la fe que debe invadir nuestro ser. Dios no nos está diciendo que la vida cristiana es sin pruebas y sin dificultades. El que le enseña eso es un mentiroso. La Biblia nos enseña que la vida cristiana es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por tribulaciones, porque así lo dice la palabra de Dios. En las tribulaciones, amados hermanos, nuestra fe es probada. En las tribulaciones nuestra fe es fortalecida. Así que este salmo es un poderoso testimonio de la lucha interior de un justo que se siente abandonado por Dios en medio de las dificultades de la vida. Pero aún en esas dificultades de la vida que está pasando, acude a Dios en oración, enseñándonos con esto la importancia de la oración, aunque no veamos solución. La importancia de confiar en Dios, aunque todo parezca oscuro y no veamos luz al final del túnel. Esto es lo primero que nos enseña el Salmo. En segundo lugar, este Salmo nos enseña a esperar en Dios y a entender que a veces Dios, en medio de las pruebas, no responde cuando se lo pedimos, porque tiene el propósito de probar nuestra fe para que sea purificada y fortalecida. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, escribió lo siguiente acerca de esta verdad. Dice así, primera de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos aquí que el apóstol Pedro escribe que la prueba de nuestra fe es fundamental. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, cuando seamos sometidos o afligidos en diversas pruebas, esa prueba de nuestra fe dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, así nuestra fe tiene que ser probada al pasar por aflicciones y pruebas para purificarla y que esa fe sea fortalecida y hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo se manifieste. Necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Y para que nuestra fe se fortalezca, queridos hermanos, tenemos que pasar por pruebas, porque es a través de las pruebas que nuestra fe se fortalece y que aprendemos a ser pacientes, como les decía anteriormente. Y en tercer lugar, este salmo es un ejemplo de cómo las personas pueden pasar de la desesperación y la angustia a la confianza y la alabanza a Dios. Aunque las circunstancias y las pruebas
no hayan pasado, al entender que Dios es misericordioso y que siempre nos hará bien y que Él nos ha salvado, aunque estemos pasando por difíciles pruebas, entonces nosotros nos alegraremos como el salmista en su salvación, confiaremos en su misericordia y cantaremos a Él. El salmista nos muestra cómo pasó de un estado de angustia y de desesperación a la confianza y a la alabanza a Dios. Así también usted y yo no negamos las pruebas ni las dificultades en nuestra vida, pero si confiamos en Dios, esa tribulación, esa angustia, ese desasosiego puede cambiar de un momento a otro si confiamos en Dios. Si entendemos que Él nos ha salvado, si entendemos que Él es misericordioso, entonces le alabaremos y le glorificaremos por su amor, bondad y misericordia. Por eso Pablo escribió, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que, hermanos, aquí este pasaje de 2 Corintios 4, 7 al 10 nos enseña que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Ese tesoro es el tesoro del Evangelio, el tesoro de la salvación. En estos vasos de barro, cuerpos incorruptibles y mortales que un día van a desaparecer. ¿Y para qué el Señor puso su Evangelio en vasos de barro que un día perecerán? Dice en el verso 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia, la gloria, tiene que ser para Dios. Aquí nosotros, en este cuerpo corruptible y mortal, nosotros sentimos que no somos nada, que somos frágiles, que somos pecadores, que somos mortales, que realmente somos muy débiles. Por eso dice que estamos atribulados en todo, mas no derribados. Angustiados, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gloria al Señor. Aunque estemos pasando por muchas dificultades, no estamos destruidos porque Dios está en nosotros y Él está purificando nuestra fe. Así que esto nos enseña este salmo. Y en cuarto y último lugar, este Salmo 13 nos recuerda la importancia de alabar a Dios, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Alabar a Dios es una forma de expresar nuestra confianza en Él y de agradecerle por su misericordia y su salvación. Cantemos, alabemos a nuestro Dios en medio de las dificultades y las tribulaciones. Es el reto que hoy nos pone la palabra de Dios. Alabarle en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de las dificultades. Entonces, amados hermanos, que Dios haya hablado a sus corazones en esta noche. Que Dios les dé la gracia de tomar este salmo y volverlo a leer y meditarlo, para que ustedes entiendan cuán grandes y maravillosas promesas y verdades están en la palabra de Dios, las cuales son consuelo y fortaleza para nuestra alma. Que Dios les bendiga y le llene de su gracia a cada uno de ustedes. Oremos. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias porque a veces tú nos pones en situaciones duras y difíciles que nos parecen eternas. Y con el salmista decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero esas tribulaciones, aunque sean largas y nos parezcan interminables, un día cesarán. El salmista clamaba, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, hoy tú nos enseñas que a pesar de lo difícil y lo larga de la tribulación, debemos confiar en ti y debemos manifestar en nuestra vida esa seguridad y esa certeza de que tú estás con nosotros, de entender
que Él es el único que puede abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder comprender lo que estamos pasando y viviendo en nuestra vida. Señor, abre nuestros ojos para que no durmamos de muerte, para que la angustia, para que los problemas no nos atiborren tanto que nosotros perdamos de vista tu verdad y tu amor. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy gracias y te ruego que nos ayudes a confiar en tu misericordia, a agradecer tu salvación y alabarte en medio de la tribulación, sea en angustia o sea en holgura, que nuestros labios te alaben y te bendigan cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Una feliz noche, queridos hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos.